Clave coleccionista. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva presentación aquí en Enclave Coleccionista. Un nuevo libro de cine, un libro que pinta muy bien. Aquí lo tengo, ya. Lovecraft en el cine, de un autor que ya ha pasado por aquí por el canal en dos ocasiones, si no recuerdo mal. Una para hablarnos bueno, de sus obras en general y otra para hablar de un libro sobre el derecho en el cine. Y bueno, pues no estoy solo porque me acompaña alguien muy conocedor del tema, que tenía que estar aquí conmigo sí o sí, y es mi gran amigo Sas. Muy buenas, Sas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rafa? Pillas aquí en el aeropuerto de Barcelona, a punto de volar, ¿no? Volaré mañana por la mañana tempranito a Berazín, que, que estoy ya loco por verla. Y nada, y muchísimas gracias por invitarme a este interesante directo sobre Lovecraft. Avecina muy Pues bien. nada, oye, un placer. Dile al avión que se espere que esto es Sí, no, importante, ¿eh? Que tranquilo que tienen hay que tiempo. esperar que no se vaya nadie. No se Bueno, y va, no se va. vamos a dar paso ya a Alfonso. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alfonso? Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Rafa, Sas? Muchas gracias por Decía invitarme. que yo creo que es la tercera vez, ¿no? Que ya pasas por aquí, ya, Y ¿no? esta es la tercera vez, es lo que comentabas. Estuvimos una vez hablando de mis obras anteriores, la segunda hablando de Visto para Sentencia, coincidiendo cuando salió el libro. Y esta es la tercera, espero que no sea la última. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Pues nada, oye, un placer, sobre todo para hablar de libros de cine y en este caso, pues un libro que pinta muy bien. Y bueno, Alfonso, para los que no te conozcan, la primera pregunta que quiero hacerte es ¿quién es Alfonso Bueno y otras obras, ¿no? Que podemos conocerte un poco a modo de introducción? Bueno, yo soy guionista de cómic y autor de ensayos sobre cine. También a lo mejor me puede conocer de alguna obra de Diablo donde he publicado todos mis ensayos de cine como traductor también, porque he traducido también cómic. En realidad lo primero que publiqué fue cómic en distintos fanzines, revistas, hasta publicar en la revista Chulu o Cthulhu, que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy, porque el nombre, como habréis adivinado, es un homenaje a la obra de H.P. Lovecraft. Ahora actualmente soy también co-coordinador de la revista junto a Manuel Mota, uno de los miembros fundadores, y es una revista que se lleva publicando, el año que viene va a cumplir 20 años, y es como la heredera de las grandes revistas de género de los años 80, como Vampus, Dossier Negro, Creepy, etc. Entonces empecé publicando historias cortas, también he publicado una novela gráfica con el dibujante argentino Diego Simone, que es Satanela, la publiqué con Grafito Editorial. Aunque lo que más he publicado, aparte de historias cortas en antologías de cómic en distintos países, es ensayos de cine. El primero que publiqué, Ujú. como hablamos, bueno, la primera vez que estuve en el programa fue visto para sentar, ya no sé ni los títulos de mis libros. Más allá del arco iris, sobre cine musical. Luego publiqué Desenfunda Forastero sobre western, hablando como de 50 títulos de culto del Voy a ir western, enseñándolos por aquí. que por ahora es el libro que más ha funcionado de los que he hecho, el que más aceptación ha tenido, porque el western tiene mucho tirón. Y Y además un libro que, permíteme, Alfonso, que me matice, porque es un libro que no trata los clásicos, ¿no? Más reconocibles del western, sino que es un libro que te puede ayudar a descubrir lo que es otra cara del western menos conocida, ¿verdad? sí, los dos primeros libros que escribí tenían un poco ese enfoque de hablar de obras poco conocidas, títulos de culto, en el caso del primero del musical, con Más allá del arco iris, y en Desenfunda Forastero sobre el western. De hecho, busco western de distintas nacionalidades, todas las épocas, curiosos y bueno. Luego escribí Sangre, sudor y puños sobre cine pugilístico, que también es un libro del que estoy muy orgulloso. Y después Dejadme salir de aquí, que es un libro que empezó como un ensayo sobre el género carcelario y acabó derivando en un libro sobre todo tipo de encerramientos en el cine. Y después escribí el penúltimo libro,
antes de este de Lovecraft, Visto para Sentencia, que es un libro donde exploró todo el tema del cine judicial y al cual ya le dedicamos un programa bastante extenso hablando de él, desde los orígenes del cine hasta la actualidad, que es un poco el enfoque que he tratado de llevar en los últimos libros, que sean un poco historia del cine, desde el origen del cine, el cine mudo, hasta el siglo XXI, que es un poco también el enfoque que he utilizado, como hablaremos un poco más adelante, en este libro sobre el cine de inspiración Lovecraftiana. Vale, y entrando ya en lo que es un poco en materia, ¿no? En tu último libro, además me considero como tal, ¿no? Como una especie de iniciado, ¿no? En Lovecraft. Dinos, Alfonso, ¿quién es Lovecraft? Si a grandes rasgos. A ver, a Lovecraft se le puede considerar el gran innovador del cuento de terror. Es un autor que, si tenemos en cuenta cuáles son los autores más importantes o influyentes del género, prácticamente no hay nadie, salvo tal vez Edgar Allan Poe, que esté al nivel de Lovecraft en cuanto a su importancia como autor. E incluso diríamos que la importancia de Lovecraft como por su influencia en otros autores y cómo se ha expandido su mitología, su cosmogonía, es incluso mayor que la de Poe. Porque la importancia de Lovecraft, desde mi punto de vista, no es solo su obra. Escribió casi todos relatos que se publicaron en publicaciones de ciencia ficción y terror de la época, como Weird Tales, que tuvieron una tirada limitada durante su vida. No tuvo la fama en vida. Fue reconocido después, bastantes años después de su muerte. Acabó convirtiéndose en un autor de culto. Tiene alguna novela corta, como la famosa En las montañas de la locura, una de las obras maestras de la literatura de terror, pero la mayor parte de lo que escribió son relatos. Vivió una vida complicada porque era un hombre, un misántropo, disfrutaba más de la soledad, era un hombre muy enfermizo también, apenas tuvo relaciones con mujeres, tuvo solo un matrimonio con una mujer, curiosamente, teniendo en cuenta que él tenía un punto bastante racista, curiosamente una mujer judía, divorciada, que ahí se fue a Nueva York y fue cuando tuvo una gran crisis al salir de su Providence natal, donde estaba como protegido en una casa familiar, y sale a Nueva York y se enfrenta a una sociedad, una ciudad donde los inmigrantes que él consideraba inferiores, porque él tenía una consideración como de que los anglosajones eran superiores y los inmigrantes, en concreto, sobre todo los negros, como que eran seres inferiores, y de repente se encuentra con que los inmigrantes estaban mejor preparados que él para conseguir trabajo. Entonces ahí eso hace que ese racismo y esa crisis personal que tuvo hace que cree los grandes mitos cuando vuelve a Providence y crea sus grandes relatos y esa mitología que se expandió también por las relaciones que tuvo con otros escritores, un círculo de escritores que se juntaron a su alrededor y con los cuales mantenía una correspondencia muy abundante. De hecho, se han publicado numerosos libros sobre los miles de cartas, y algunas se han reproducido, sobre las miles de cartas en las que hablaba de todo sobre otros autores, intercambiaba. Los mitos que creó luego los expandieron otros autores. Hablamos de autores de la importancia de Robert E. Howard, el creador de Conan, Robert Bloch, más conocido como el autor de Psicosis, o August Derleth, que realmente fue el gran difusor de su obra. También pervertió un poco su obra porque aprovechó también para utilizar algunas de las ideas de Lovecraft para adaptarlas a una cosmogonía más judeocristiana, que estaba muy alejada de lo que Lovecraft realmente transmitía en sus obras, porque Lovecraft era en realidad un ateo creador de mitos que no se limitaba a esa visión que transmitió August Derleth en muchos de sus relatos del bien contra el mal, sino que realmente tenía una visión muy nihilista, donde el ser humano estaba expuesto a fuerzas incontrolables. Y bueno, la importancia de Lovecraft es, como os digo, cómo se transmitió y cómo otros autores continuaron, por ejemplo, los mitos de Cthulhu, de Cthulhu, en otros relatos, y tuvo una influencia tal que hay autores de la importancia capital como la de Alan Moore, un nombre básico para cualquier amante del cómic o de la literatura fantástica, que le considera el escritor más influyente de la historia, por la influencia que ha tenido en nuestros días. Hoy hablas con la gente, aficionados o no aficionados, y saben más o menos lo que es horror cósmico y lo que es quién es Lovecraft. Incluso hay gente que considera que Lovecraft
es un mito, ¿no? Hay gente que piensa que es un personaje inventado y, sin embargo, hay creaciones de Lovecraft que han acabado por convertirse en realidad, curiosamente. La más famosa, el Necronomicon, el grimorio que invocaba a los dioses primigenios de las obras de Lovecraft y que ha llegado a tener fichas en bibliotecas. Se han creado después, con posterioridad, muchos Necronomicones, y hay mucha gente que considera que el Necronomicon existió realmente como un libro antiguo, como un grimorio que viene del pasado, ¿no? Entonces, la importancia de Lovecraft es capital y se ha expresado en muchos ámbitos, en los juegos de rol, en la literatura, en el cómic, en el cine, incluso en ideas filosóficas. Hoy en día hay varias ideologías y tendencias filosóficas que tiran de la obra de Lovecraft porque su nihilismo y su tendencia a colocar al ser humano como una ficha de ajedrez, un peón que se mueve por fuerzas que le manejan de un lado hacia otro y sin mucha intención, casa bastante bien con la situación que estamos viviendo actualmente, donde hay una situación bastante apocalíptica y todo eso. Eso es un poco Lovecraft, así en términos generales y sin considerarme yo tampoco un experto en el tema. Pues mejor explicado imposible, Alfonso, ya te lo digo. Yo creo que ha sido, vamos, muy bien sintetizado todo lo que has comentado, porque al final nos ayuda, ¿no?, a hacernos una idea de la importancia tan grande que ha tenido Lovecraft en la literatura y sobre todo en el terror. Vale, pues seguimos. Si quieres, Sas, seguir con la siguiente. Sí, bueno, primero de todo, felicidades por el libro, Alfonso, y soy un gran fan de Lovecraft y bueno, ese libro lo quiero tener sí o sí. Después, una cosita, ¿cómo surge tu pasión por Lovecraft? Bueno, yo diría que mi descubrimiento de Lovecraft viene gracias al cine, aunque yo no era muy consciente. Hay una película que se llama El Palacio de los Espíritus, de los años 60, que es una adaptación del relato de Lovecraft, el caso de Charles Dexter Ward. Lo que ocurre es que la adaptación la dirigió Roger Corman y fue una de las producciones de American International Pictures de los años 60. Roger Corman venía de dirigir muchas adaptaciones de Edgar Allan Poe. Entonces, eran adaptaciones que tuvieron mucho éxito. La primera fue La caída de la casa Usher. Después adaptó películas como El péndulo y la muerte, La tumba de Ligeia, El cuervo. Bueno, Roger Corman probó también con distintos formatos. Empezó con adaptaciones más o menos fieles. Después fue haciendo creaciones gracias a guionistas como Charles Beaumont o Richard Matheson, que hablamos de nombres importantes del género de la ciencia ficción y del terror que hacían las adaptaciones. Pero eran adaptaciones bastante libres porque muchos de estos cuentos de Poe, aparte de por la extensión, eran bastante, ¿cómo decirlo?, abstractos o difíciles de adaptar porque hablamos de obras como El pozo y el péndulo, que cuando se adapta el péndulo de la muerte realmente hay una escena final que tiene que ver con el relato, pero el guión realmente es algo totalmente distinto. Después, Roger Corman, tratando de reinventarse, de no repetirse, empieza a crear comedias negras, sobre todo en historias de terror y en El cuervo. Tratando de salir un poco de la alargada sombra de Poe, decide adaptar el caso de Charles Dexter Ward, que es un relato muy interesante de Lovecraft. Lo que ocurre es que en American International Pictures quisieron hacerlo pasar por una película más del ciclo Poe para poderlo vender dentro del ciclo. Según comentaba Roger Corman en entrevistas posteriores, él no estaba de acuerdo. Él quería empezar como un ciclo con Lovecraft y hacer adaptaciones, pero se vendió así. Entonces, ¿qué se hizo? Pues se tituló la película The Haunted Palace, que es el título de un poema de Lovecraft, de Poe, perdón. Se colocó el poema de Poe al principio de la película y se quiso pasar por una adaptación de Poe. Entonces, yo realmente el primer contacto que tuve con Lovecraft fue este contacto bastardo, digamos, a través de una película de Corman que yo pensé que era una adaptación de Poe, pero que en realidad adaptaba el caso de Charles Dexter Ward. Después, cuando fui un poco más consciente del nombre de Lovecraft, fue en una adaptación de cómic que me marcó mucho, que fue una adaptación del relato Aire frío, que se adaptó en los años 70
en la revista Creepy. En España se publicó bajo la cabecera Vampus en la época, si no me equivoco, y que la hizo un maestro del cómic como Bernie Wrightson. Nombre que, por cierto, aparece varias veces en el libro porque tuvo que ver mucho en el diseño conceptual de películas como La Niebla de Stephen King o el proyecto fallido de La Sombra sobre Innsmouth de Stuart Gordon, en Creepshow. Bueno, en varias ocasiones en el libro aparece. Entonces, esa adaptación de Bernie Wrightson a mí me marcó. Después, ya con el tiempo, llegué a la antología famosa de Rafael Llopis de los mitos de Chulu, que recogía relatos tanto de Lovecraft como de otros autores relacionados con estos mitos, con esta cosmogonía que había creado Lovecraft, y fue donde empezó mi pasión. Después es cierto que me aparté un poco de Lovecraft, entre otras cosas porque Lovecraft ha sido muy mal traducido también. Entonces empecé a leer algunas versiones en libros electrónicos y tal. Lovecraft no es un autor fácil de leer. De hecho, dicen que la mejor forma de leer a Lovecraft es en voz alta, como si estuvieras leyendo en una fogata, ¿no? Porque a veces es muy... se excede en las descripciones, otras veces es un poco vago, es barroco también. Entonces hay relatos que son difíciles. Y si encima están mal traducidos, pues ahí me alejé un poco y después con el tiempo he vuelto a Lovecraft, sobre todo a ser consciente de la influencia de la que hablaba antes que ha tenido su obra. Entonces de ahí viene un poco mi pasión con la obra de Lovecraft, que tiene más que ver con cómo me apasiona, cómo ese mito ha llegado a extenderse de esa manera tan grande, que con su obra en sí, que también me apasiona, pero que reconocer que me considero más fan de la literatura, por ejemplo, de gente como Poe. Bueno, sobre el tema de tu pasión por Lovecraft, anteriormente habías escrito ya sobre él. Bueno, he de decir que el tema de estar coordinando la revista de Chulu ha hecho que a veces pues haya hecho alguna amago de adaptación, aunque no he llegado a hacer una adaptación en sí, sino bueno, he participado en algún especial de Lovecraft de la revista. Bueno, la revista Chulu, como digo, lleva más de 20 años y muchos tienen una vocación literaria. Entonces, aparte de adaptaciones de cómic, incluye relatos, incluye secciones relacionadas con la literatura de terror y también hemos dedicado varios números a adaptaciones de autores en concreto. Entonces, en el caso de la revista, se han dedicado 2 números a la obra de Lovecraft. De hecho, el primero creo que ha llegado ya a la 3ª edición y no sé incluso si está agotada esta edición. Y la segunda edición, que ya se hizo estando yo de coordinador con Manuel Mota en la revista, ahí incluí una historia un poco inspirada en la mitología de Lovecraft, aunque sin ser una adaptación pura y dura. Y Manuel Mota me animó a escribir un artículo sobre Perdón, Alfonso, sería esta, ¿verdad? La revista, ¿no? Sí, la revista es esa. Sí. Vale, es que estoy compartido, lo he metido en la página de Diablo para que lo vean un poco, los que nos vean, que es esta la revista. Perdona, que te he cortado. No, nada. Y bueno, estoy viendo a ver si se ve por ahí, pero el número justo de Lovecraft debe estar un poco más abajo. Bueno, es igual. Ese es el tercero. Aquí está, sí, voy a entrar, sí. Ese es el especial de Lovecraft último que hemos sacado, que es el número 28, sin contar algunos especiales que no están numerados. Es una revista de salida semestral. Y bueno, en ese número escribí un artículo que es un poco el germen de este libro sobre Lovecraft en el cine, donde, bueno, en el espacio de un artículo, lógicamente no tengo ni el mismo espacio que un libro, pues empecé a explorar este tema. Y Lorenzo Pascual, el editor de Diablo Ediciones, al ver el artículo me animó a escribir un libro exclusivamente sobre la filmografía inspirada en el horror cósmico y en la obra de H.P. Lovecraft. Y un poco de ahí surge la idea de hacer este libro, que es sabéis que estos proyectos, estos libros llevan su tiempo, su documentación y llevo pues eso, 2 años y medio con este trabajo y espero que el fruto pues guste a los aficionados. Sí, porque además yo me acuerdo que cuando terminamos el directo el de Visto por la Sentencia, me comentaste que ibas a empezar a trabajar en un libro sobre Lovecraft en el cine. O sea que nos hacemos una idea de lo complejo que
que ha sido para ti también el sacar el libro adelante. Vale, pues habiéndonos ya contado un poco cómo nace, ¿no?, la idea del libro, Alfonso, yo quería preguntarte, ¿no?, cómo has abordado el análisis en el libro y qué puedes decir que ha sido pues lo más interesante quizás, ¿no?, que has descubierto mientras te documentabas también para escribir el libro. Lo que me ha sorprendido seguramente sea la cantidad de películas, de adaptaciones que hay de Lovecraft, a cierto nivel inabarcable y también una fuente interminable de adaptaciones porque se siguen haciendo. Muchísimas adaptaciones amateurs, no incluido el tema de cortos porque es también daría para otro libro casi la cantidad de cortos que hay, porque hay muchísimas adaptaciones amateurs, de aficionados, y entonces claro, el formato del corto pues facilita un poco a los aficionados el poder hacerlas. Entonces me ha sorprendido la cantidad de películas que tienen ese rastro del horror cósmico y cómo la fuente viene desde los orígenes del cine prácticamente, o hay un capítulo que dedico a los orígenes del cine, luego explicaré por qué, y hasta pues eso, lo que estamos viendo, imágenes de los años 50, años 60, hasta la actualidad. También la idea de cómo las primeras adaptaciones que hay o los primeros rastros que hay del horror cósmico en el cine no son adaptaciones puras, sino en realidad la muestra de cómo, como hablábamos antes, el horror cósmico ya había llegado a otros autores. Entonces, las primeras adaptaciones que hay en los años 50, por ejemplo, muchas de las obras maestras de la ciencia ficción de la época, como películas como El enigma de otro mundo, de Howard Hawks y Christian Nyby, o la trilogía del profesor Quatermass, escrita por Nigel Kneale, o La noche del demonio, de Jacques Tourneur, no son en realidad adaptaciones de Lovecraft, pero ahí ya tenemos muestras de cómo el horror cósmico se había ya inoculado en otros autores, hasta llegar a la actualidad, a películas del siglo XXI, como esta que estamos viendo, Dagon, de Stuart Gordon, a obras muy recientes, series como Territorio Lovecraft, y a mí me sorprendió pues lo en boga que está el horror cósmico, el nombre de Lovecraft, la cantidad de series, películas que se siguen haciendo y también la cantidad de fans que hay del tema. Me está sorprendiendo al sacar el libro, porque como es lógico, yo estoy acostumbrado a géneros a lo mejor menos populares, pues no lo mismo sacar un libro sobre cine y boxeo o sobre cine judicial, que de repente encontrarte que un libro que sacas pues tiene mucha demanda popular, y eso la verdad es que se agradece. Así que sí me ha sorprendido la cantidad de películas que beben de eso. Películas que dices en principio, como El Faro, ¿no? De Roger Ebert, que está saliendo ahí en la pantalla, que dices en principio bebe de muchas fuentes, pero sí que tiene elementos Lovecraftianos muy, muy presentes, ¿no? Además, una película que es inquietante, El Faro, a mí me gustó muchísimo, o sea, Sí. cómo está presentada, pero es verdad que no había reparado en que podía tener esas influencias que comentas, ¿no? Lovecraftianas. Dedicas además, te quería preguntar, ¿no? Porque dedicas un capítulo, por ejemplo, dedicado a Carpenter, que es uno de los directores que más me gustan bueno, del terror. Y quería preguntarte, ¿no?, que el criterio más o menos que puedes haber seguido, ¿no?, pues para dividir el libro, ¿no? O esa separación de capítulos. Bueno, voy a poner ahora aquí los capítulos que serían estos. Bueno, como os comentaba al principio al hablar de otras obras, en los libros trato de seguir un poco, de que los libros sean entretenidos, didácticos, pero bueno, que también sean interesantes, ¿no? Y trato de seguir siempre un orden cronológico, hablando como un poco de historia del cine. Entonces, el libro tiene ese sentido cronológico, hablando desde los orígenes del cine hasta la actualidad, con la excepción de dos capítulos, que son el de John Carpenter y el de Stuart Gordon y Brian Yuzna, porque considero que estos directores, estos realizadores, tienen una importancia dentro de la filmografía Lovecraftiana
tan grande que es importante destacarlo en capítulos independientes. El libro arranca con un capítulo donde hablo sobre la relación de Lovecraft con con el séptimo arte durante su vida. Cómo él, qué pensaba de las películas. Por ejemplo, es interesante ver cómo Lovecraft en sus cartas, como os he dicho, se comunicaba sobre todo con cartas, a través de cartas con sus amigos, cómo Lovecraft despreciaba, defenestraba las adaptaciones de Universal de los clásicos del terror, ¿no? Y consideraba que películas que hoy se consideran clásicos, como Drácula de Todd Browning o el Doctor Frankenstein de James Whale, hacían un flaco favor a la obra de Bram Stoker o Mary Shelley. También como algunas obras coincidían con su ideario, como he dicho, racista y supremacista blanco, como es el caso del Nacimiento de una Nación. Como sentía como una especie de ambivalencia hacia el cine, porque había cosas que le facilitaban mucho asistir a las sesiones. Era un hombre enfermizo, como también he comentado antes, y le costaba pues coger entradas de teatro con antelación. Entonces el tema de que hubiera distintas sesiones de cine le facilitaba el ir al cine, pero a la vez llegó a expresar opiniones como que pensaba que el cine había llegado para destruir el tiempo. Tiene una relación ahí como de amor-odio, ¿no? Trabajó como acomodador en una sala de cine, le dedicó un poema a Chaplin, o sea que tiene una relación curiosa con el séptimo arte, y es de lo que hablo en el primer capítulo, que para mí es de los más interesantes, y hablo un poco en paralelo de la evolución del cine mudo y de la relación o de la opinión de Lovecraft del séptimo arte. Después pasamos, como os he comentado antes, al origen del horror cósmico en el cine, con la ciencia ficción de los años 50, después el terror gótico de los 60, el capítulo de los años 70, donde no se hicieron realmente adaptaciones puras y duras, sino que se hizo una de las grandes películas influenciadas por la obra de Lovecraft, que es Alien el octavo pasajero, que el guión de Dan O'Bannon coge muchas influencias, pero entre otras en Las montañas de la locura de Lovecraft, reconocido por él. Y después pasamos a los capítulos, como os comento, dedicados a John Carpenter y a Stuart Gordon, a los años 80 y 90, y hay un último capítulo del siglo XXI, especialmente desde el momento en que se liberan los derechos de su obra, que ahí es cuando empiezan las obras, las adaptaciones a mansalva, especialmente amateurs del cine lovecraftiano. He de decir que las adaptaciones de Lovecraft son muchas, la mayoría malas o infieles, pero que creo que lo interesante de la obra de Lovecraft no son tanto las adaptaciones, sino cómo la obra de Lovecraft, el horror cósmico, ha llegado a otras películas. Luego pondremos algunos ejemplos, pero hablamos de clásicos como La Cosa, de John Carpenter, como Alien el octavo pasajero, que hemos mencionado, o En la boca del miedo, otra maravilla de John Carpenter. Bueno, yo te iba a preguntar un poco, yo creo que acabas de responder, ¿no? ¿Qué capítulo consideras el más relevante, ¿no? Que supongo que es el primero, ¿no? El que acabas de mencionar. Bueno, perdona, sí, perdón. No. Sí. Dime. O sea, por gusto personal, me gusta el primero porque a mí me interesa siempre los orígenes del cine. Creo que es una época de pioneros donde cada paso que daba un autor era un paso de gigante para todo el medio. Y me parece apasionante, y siempre en todos los libros que hago trato de hablar de esa parte de la historia del cine, ¿no? Pero no creo que sea el más relevante, o sea, es el que a mí me gusta más, y creo que puede ser curioso también para los aficionados que a lo mejor sí que conocen las adaptaciones de Lovecraft, pero no tienen tanta idea de lo que él opinaba de las películas. En ese caso me parece a lo mejor que puede ser curioso incluso para grandes conocedores de la obra de Lovecraft. Pero a lo mejor el más relevante puede ser el de Stuart Gordon por la extensión y por el tiempo que dedicó, porque me parece que hay que reivindicar la obra de Stuart Gordon, que se considera un director de segunda categoría. No es el caso de John Carpenter, que es reconocido como un genio del terror, y el capítulo de John Carpenter es importantísimo también. Pero el de Stuart Gordon me parece importante porque no hablo solo de las películas dirigidas por él, sino también las películas dirigidas por Brian Yuzna, que empezó como productor de las películas de Stuart Gordon, y también de las obras
que hizo Full Moon, la productora de Charlie Band, en esa época. ¿Por qué creo que es el más relevante? Porque pese a que las adaptaciones de Stuart Gordon fueron mal vistas desde el origen hasta seguramente nuestros días por los aficionados más acérrimos de Lovecraft, porque incluía elementos que obviamente no pertenecen a su cosmogonía, por ejemplo Reanimator, que es la pieza capital de las adaptaciones de Stuart Gordon de Lovecraft, pues incluye sexo, gore, humor negro, elementos que en principio no están en la obra de Lovecraft, sobre todo el tema del sexo y el gore. Pero digamos que lo que hicieron Stuart Gordon como director, Brian Yuzna como productor y después como director, y Charlie Band como distribuidor, es un poco trasladar la idea que hicieron American International Pictures y Roger Corman en los años 60 con el ciclo de Poe, y quisieron crear un ciclo con las películas de Lovecraft. Más o menos exitoso, pero he de decir que muy influyente a nivel del cine. Entonces, realmente, sin adaptaciones como Reanimator, Resonator y posteriores películas como Larkin Fear, Castle Freak o incluso Dagon, que ya se produjo a través de Fantastic Factory, en la productora de cine fantástico que se lanzó a principios del siglo XXI en España, o las secuelas de Reanimator. Sin esas películas es difícil imaginar que en el cine la obra de Lovecraft hubiera tenido tanta repercusión e influyó a muchos directores. Es cierto que en los años 80, si hablamos de la influencia de Lovecraft a nivel cultural, lo más importante seguramente para la difusión de la obra de Lovecraft sea la publicación de La llamada de Chulu, el libro el juego de rol creado por Sandy Petersen. Pero a nivel cinematográfico, he de decir que la obra de Stuart Gordon es muy importante. Entonces, le he querido dar mucha importancia a ese capítulo. De hecho, hablo de su bagaje teatral previo porque creo que es indispensable para entender la importancia de la obra de Stuart Gordon a nivel cinematográfico, como a nivel transgresor, porque a veces se ha visto como un director menor por meter el tema del gore y todo eso. Entonces, creo que ese capítulo en concreto creo que es posiblemente el más relevante para entender el salto que se da desde las adaptaciones previas de los años 60, que eran adaptaciones muy libres, hasta la influencia del horror cósmico de los 70, y ya llegar a los años 80, 90 y el siglo XXI, donde el horror cósmico pues es casi un subgénero en sí mismo. Y bueno, también además, que bueno, lo hemos estado viendo además en alguna de las páginas que compartíamos, que también has abordado, ¿no? Adaptaciones de Lovecraft en televisión, has mencionado Territorio Lovecraft, ¿no? Como serie. Y luego también que se hayan rodado en España, también has dedicado una parte, ¿no? A hablar sobre ello. Aquí veíamos en la página donde tienes Dragón, tenemos aquí a Macarena Gómez, ¿no? Sí. Pero has abordado, ¿no? Películas o productos que se han hecho en España basadas en la obra de Lovecraft. Sí, claro, el libro tiene un interés o una intención de abarcar las obras a nivel internacional. Ahí, por ejemplo, vemos a Luis Zaera, Sí. caracterizado como Lovecraft, en la película La herencia Valdemar, la sombra prohibida, que es la segunda parte del díptico que creó José Luis Alemán. Además, Ujú. José Luis Alemán ha tenido la gentileza de escribir el prólogo del libro y Ajá. tuve la ocasión, además de que escribiese el prólogo, de hacerle una larga entrevista que, aunque no reproduje como entrevista, sí que la he tomado como referencia para hablar de estas dos películas que se consideran de culto, pese a que en su época no tuvieron una buena suerte comercial en España. Hablo también de películas como El jorobado de la morgue, de Paul Naschy, que tiene algún elemento Lovecraftiano, de películas que en realidad no son Lovecraftianas, como Necronomicon de Jess Franco, que el propio Jess Franco reconoció que es un título que le impusieron en su distribución en Estados Unidos. No, perdón, en su distribución en Alemania. O el palacio, no, la mansión de los Chulu, de
Juan José Piquer, que es una película que no tiene prácticamente nada que ver con Lovecraft, más allá de mencionar a Cthulhu. Luego también a nivel nacional hablamos de una serie tan importante como 30 monedas de Alex de la Iglesia, de Venus, que es una adaptación muy libre de Los sueños en la casa de la bruja, que también produjo Alex de la Iglesia. Y a nivel nacional yo creo que está eso y bueno, luego las producciones de Fantastic Factory, ¿no? Como Beyond Reanimator, que fue la tercera parte de Reanimator dirigida por Brian Yuzna, y la que hemos mencionado que es Dagon, que es una adaptación en realidad de La sombra sobre Innsmouth, que se tituló como otro relato de Lovecraft, como Dagon, y que Macarena Gómez debutó con esa película y también fue la última película, y me parece interesante destacarlo, de Francisco Rabal, que además era muy aficionado a Lovecraft, según dijo el propio Stuart Gordon, y se podían tirar horas jugando al ajedrez y hablando sobre Lovecraft. Es una película muy interesante porque traslada todo el tema del pueblo de Innsmouth a la costa gallega. Entonces hace un pueblo que se invoca y creo que está muy bien esa película. Creo que es una adaptación muy, muy acertada, muy bien ambientada, con un reparto muy interesante. También sale por ahí José Elifante. O sea, salen como muchos característicos españoles y tiene unos efectos bastante, bastante buenos para la época. Es una de las mejores películas, creo, de Fantastic Factory. Por otro lado, a nivel de televisión, que me comentabas también, he incluido, sí, series de televisión influenciadas por Lovecraft. Desde los orígenes del medio, hablaba antes de la trilogía del profesor Quatermass. Eso es originalmente es un hito de la televisión británica, de la BBC, y hablo en profundidad tanto de la trilogía de la serie de televisión como de las adaptaciones de la Hammer, dirigidas por Val Guest primero, las dos primeras, y por Roy Ward Baker, la tercera. Es una serie muy, muy interesante porque tiene que ver con los orígenes del cine. El guionista Nigel Kneale, que empezó haciendo radio y después pasó a la televisión, también hizo un telefilme en los años 70 muy interesante, con influencia del horror cósmico, que es The Stone Tape, una obra que ha influido a películas como El príncipe de las tinieblas, de John Carpenter. Ha influido muchísimo Nigel Kneale a la obra de Carpenter, del cual hablo en un capítulo que... La influencia de Carpenter, por establecer también una diferencia, y perdóname que salga un momento, ahora vuelvo a la televisión, la importancia de Carpenter a la hora de adaptar a Lovecraft no es tanto que haga adaptaciones de Stuart Gordon, como Stuart Gordon, que hace adaptaciones de las películas, aunque luego sean adaptaciones muy libres, sino como John Carpenter sabe, muy aficionado a Lovecraft que es, sabe coger la esencia del horror cósmico y trasladarlo a sus propios guiones, a sus propias historias. Y a Carpenter le influyó muchísimo Lovecraft, pero también le influyó mucho Nigel Kneale. De hecho, llegó a trabajar con Nigel Kneale, le propuso hacer el guión de Halloween 3. Al final lo rechazó ese guión por considerarlo anticuado. Nigel Kneale salió echando sapos y culebras contra Carpenter, pero aún así la obra de John Carpenter está llena de guiños a Nigel Kneale. Creo que es en El príncipe de las tinieblas donde aparece una universidad Kneale. Él firma el guión con el apodo de Quatermass. Bueno, eso por hablar un poco de la influencia de la obra de Nigel Kneale en John Carpenter, que es uno de los directores más importantes para entender cómo el horror cósmico ha llegado al cine. Y, por ejemplo, En la boca del miedo se considera la gran película Lovecraftiana sin ser una adaptación de Lovecraft, porque está llena de elementos de Lovecraft. Volviendo al tema de las series, que me he salido un poco, disculpadme. Aparte de las series que he comentado de los años 50, en los años 70 hay una serie muy importante que es Galería Nocturna, que fue el intento de Rod Serling de continuar el éxito de The Twilight Zone, su serie mítica, clásica, súper influyente de la ciencia ficción, de trasladarlo al ámbito del terror. En Galería Nocturna, él adaptó varios relatos de Lovecraft. Hay adaptaciones de El modelo de Pickman, de Aire frío. Después hay muchas referencias a Lovecraft en distintos capítulos y esto lo menciono también. Después hablamos de series de televisión de animación, que esto es muy interesante, que adaptan a Lovecraft y lo llevan a un público infantil. Hablamos de la serie de los cazafantasmas de los años 80, que surgió después o 90, que surgió después del éxito de las películas, que tuvieron que titular Los auténticos cazafantasmas, porque había otra serie de animación, Sí. que son
en una serie de imagen real de los años 80 o 70, de los años 70, perdón, y la sacaron aprovechando el éxito de los cazafantasmas, como debían tener el nombre, pues lo sacaron como los cazafantasmas. Y estaba protagonizada, si no me equivoco mal, por un mono y Sí, por dos, que yo tenía algún muñequito por ahí de los sí. fantasmas. Entonces tuvieron que Un titular gorila, ¿no? Creo. Que era un un gorila. gorila, sí, un gorila, eso Un es. gorila, sí. Yo creo que tenía el muñeco del gorila y alguno de los villanos. Y en la adaptación de las películas de los cazafantasmas se tuvo que titular por eso, si no me equivoco, Los auténticos cazafantasmas, al menos era originalmente de Real Ghostbusters. Y ahí aparece Chulu en un par de capítulos, uno de ellos escrito por J. Michael Straczynski. Después también ha llegado hasta nuestros días en series como Los Simpson, Las nuevas aventuras de Scooby-Doo, que es en una versión muy interesante, que es un personaje que se llama Hatecraft, haciendo como un juego de palabras. En South Park, en series como Moral Orel, que es una serie de animación muy divertida, sale el Necronomicon. Entonces hablo de cómo llegar a la televisión, y ahora mismo se me olvidarán algunas referencias, hasta llegar a nuestros días a series como Territorio Lovecraft, la ya mencionada 30 monedas, y series muy interesantes, antológicas de capítulos, como El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro, o mi preferida, que es Love, Death and Robots, que es una serie de animación maravillosa y que ha hecho unas adaptaciones de horror cósmico, sin ser adaptaciones puras, fabulosas, que te transmite, yo creo, el espíritu de Lovecraft de una forma más adecuada que en muchas películas. Es interesante ver cómo las adaptaciones de estas series, por ejemplo las de Galería Nocturna o El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro, que sí son adaptaciones más puras, logran ser más fieles a los relatos originales por la duración. Porque claro, es más fácil adaptar un relato a un formato de media hora, como una serie o un corto, que alargarlo a una hora y media, 2 horas de una película, ¿no? Que ahí se empiezan a meter otros elementos. Entonces sí, incluyo tanto televisión, por responder a tu pregunta, como algunas producciones españolas, porque he tratado de incluir películas de muchos países. Hablo de películas japonesas también, muchas películas italianas. Bueno, hay más películas estadounidenses, como es lógico, pero trato de hablar de la filmografía de distintas partes del mundo. También hay películas australianas, rusas, bueno, pero sobre todo me centro, bueno, aunque hay muchas estadounidenses, trato de hablar un poco de todas. Bueno, me pongo el micro un momento porque es que aquí no sé qué está pasando, parece que está acabando el aeropuerto, tipo Lovecraft. No sé si has mencionado en el libro la serie de Expediente X, que también ve mucho de Lovecraft. Hay algunos capítulos que son muy Lovecraftianos. Te quería preguntar ¿qué adaptación es tu favorita? Ya sé que te comprometo un poco, pero ¿cuál sería tu adaptación favorita de Lovecraft? Bueno, como decía al principio, me lamento, creo que esa serie no la he incluido, la verdad es que hay tanto que se me han escapado cosas, es inevitable. De hecho, justo cuando acabé el libro, de reconocer que vi por una referencia por ahí que la película Heavy Metal, que es una de mis películas de animación preferidas, resulta que hay una referencia a Cthulhu que yo desconocía y lo vi cuando ya se había publicado el libro, me dio una rabia, y se siguen haciendo cosas. Por ejemplo, cuando estaba haciendo el epílogo, bueno, ya no miento, no estaba haciendo el epílogo, estaba el libro hecho y estaba diseñándose. Vi que de repente la próxima película de los Minions va a tener un Baby Chulu y dije, esto hay que incluirlo de alguna manera. Al final incluí una frase en el epílogo, digo, bueno, no da tiempo para hacer mucho más. Aparte, tampoco había visto la película porque no se ha estrenado todavía, pero es que hay una cantidad de referencias que era difícil incluirlo todo. Sobre mi adaptación preferida, yo me quedaría con una que no es muy conocida, que es, bueno, mi relato preferido de Lovecraft es El color que cayó del espacio, y que me parece un relato de ciencia ficción fabuloso, maravilloso. Se ha adaptado en varias ocasiones, casi siempre de forma fallida, en películas como El monstruo del terror, dirigida por Daniel Holler, con Boris Karloff como protagonista, que es una adaptación muy libre. Granja maldita, de los años 80, que es una película interesante, pero muy hija de su tiempo. Y después hay varias adaptaciones más, pero la más conocida seguramente sea Color Out of Space,
de Richard Stanley, protagonizada por Nicolas Cage, que es una adaptación que tuvo bastante... no tuvo mucho éxito en cines, pero después tuvo mucho éxito en streaming. Pero yo me quedo con una adaptación alemana, que es de principio del 2000, que de un director de origen coreano-alemán, que se llama Die Farbe. Die Farbe es como el color en alemán. Y es una adaptación con muy pocos medios, pero rodada con mucho cariño, de una forma muy fiel. Mete algunos elementos nuevos, pero están muy bien introducidos. Es una película en blanco y negro, excepto cuando aparece el color, que aparece con un tono púrpura muy interesante. Y la verdad es que me parece una adaptación excelente a ese nivel. Luego también diría que adaptaciones que no son buenas adaptaciones porque no son fieles, digamos, a veces logran trasladar lo mejor del relato. Yo hablaría de Reanimator porque es una película que me parece un título de culto y aunque no es fiel a Herbert West Reanimador porque introduce muchos elementos que no estarían, como comentaba antes, en un relato de Lovecraft, me parece que coge el espíritu del serial original de una forma muy interesante y logra transmitir con un lenguaje nuevo y adaptado a la época contemporánea, ¿no? A los años 80, pues traslada... Y además que creo que es una película importantísima ya solo por habernos descubierto al actor fetiche del cine Lovecraftiano, que es Jeffrey Combs, ¿no? Maravilloso como Herbert West, y después que hizo muchas películas del universo Lovecraftiano. Películas como la adaptación de From Beyond, que es Resonator, o Necronomicon, en donde interpreta al mismísimo Lovecraft, o Castle Freak. Y luego también destacaría como adaptación una película de los años 90 que se llama The Resurrected, creo que aquí la llamaron El Resucitado, que es una adaptación dirigida por Dan O'Bannon, el guionista de Alien, el octavo pasajero, y que adapta de una forma bastante adecuada el caso de Charles Dexter Ward. Y me parece una adaptación interesante, además mezcla terror con género negro, creo que es una película bastante interesante a ese nivel, aunque como digo, para mí lo más interesante no son las adaptaciones puras, sino cómo el horror cósmico se ha transmitido a través de otras obras. Por ejemplo, películas como The Void o The Empty Man, El hombre vacío, me parecen de lo mejor que se ha hecho en horror cósmico, sin ser adaptaciones puras y sin enseñar ni un solo tentáculo. Bueno, The Void sí, enseña tentáculos, pero The Empty Man en concreto me parece una joya del cine de terror contemporáneo. Pues me la apunto. Sí, te recomiendo la de The Empty No, no Man. sé si Película. sí, me la apunto porque además es una peli que la tenía ahí la tengo ahí listada y mira, ahora que lo has dicho, pues me tomo nota de ella. Vale, no sé si vas a la siguiente pregunta, Sas, o espera, que estás ahí en silenciado. No, es que me ha salido aquí una anotación en el móvil, es un poco extraña. No, pero ya que tengo la palabra, pues mira, voy a animarme y le voy a hacer otra pregunta a Alfonso. Antes de que hemos estado hablando también sobre la dicotomía entre Carpenter y bueno, y Stuart Gordon, ¿no? Ya un poco para también pues, ponerte en un aprieto, ¿no? ¿Con cuál te quedas? ¿Con cuál te quedarías de los dos? A ver, como director me quedo con John Carpenter, no hay duda. O sea, John Carpenter es un maestro del terror y la importancia de Carpenter en el género, ya solo por haber dirigido obras maestras como Halloween, como La Cosa, es inabarcable. Entonces, por mucho que la obra de Stuart Gordon me parezca interesante y que películas como Reanimator creo que hay que reivindicarlas, cuando hablamos de... el otro día hablaba con un amigo y me decía, un amigo muy amigo al que de hecho al que he dedicado el libro, también muy aficionado, me ha ayudado mucho pasándome documentación, y me decía, hablan mucho, cuando hablas de John Carpenter dices genio, y yo creo que no es una palabra que haya que utilizar a la ligera, pero es que John Carpenter sí que creo que es un genio, porque, bueno, aparte es un hombre interesantísimo, ¿no? No es solo director, no es solo guionista, también es un compositor que ha renovado
el género de terror con sus composiciones minimalistas de música electrónica. Me parece un tipo muy, muy, muy interesante. Sigue activo en convenciones, hablando, creando, dando conciertos, publicando discos, creando cómics. Además, un director que supo transmitir también una crítica social en películas como Están vivos. Pero cuando hablamos de películas como La Cosa o como En la boca del miedo, hablamos de obras maestras del género de terror. La Cosa, a la cual, bueno, hay como una trilogía, ¿no? Para hablar de la obra de Lovecraft y la influencia de Lovecraft en el cine de John Carpenter, hay como una trilogía, la trilogía del Apocalipsis, si no me equivoco que se llama, donde está formada por La Cosa, El Príncipe de las Tinieblas y En la boca del miedo. Aparte de eso, también hablo de la influencia de la obra de Lovecraft en películas tempranas como La Niebla, ¿no? Pero sobre todo en estas tres es donde se ve. La Cosa es un caso excepcional de uno de esos extraños casos en que un remake es mejor que la película original, y hablamos de una película original que es muy buena, que se considera una obra maestra de la ciencia ficción, como es El enigma de otro mundo de Howard Hawks y Christian Nyby. John Carpenter, que originalmente cuando estudió cine pensaba que iba a acabar haciendo westerns, era muy fan de Howard Hawks y varias de sus películas que son homenajes claros o remakes de Howard Hawks, ¿no? Hablamos de películas como Asalto a la comisaría del Distrito 13, que es una versión de Río Bravo, o está La Cosa, ¿no? Es una película que en los años 50 dirigió Christian Nyby, que era el segundo bandera de Howard Hawks. Howard Hawks parece ser que metió bastante mano y por eso se considera que la dirección casi fue más obra de Howard Hawks. Cuando John Carpenter afronta este remake, es muy fan de la película original y dice que no puede hacer un remake de la película porque ya le parece que era perfecta en sí, entonces lo que hace es ir a la fuente, al relato original. El relato, que está muy influenciado por Las montañas de la locura, de hecho se publicó en la misma revista, en Weird Tales. Él coge los elementos más Lovecraftianos y los exprime y transmite, yo creo que como ninguna película, el nihilismo de Lovecraft, ¿no? Como Lovecraft transmite la idea de que el ser humano no es dueño de su propio destino, sino que su destino está en manos de fuerzas, no solo fuerzas que son ajenas a él, sino fuerzas que son directamente malévolas y que aspiran a la destrucción del mundo. Y en el caso de Lovecraft, la razón, el conocimiento, el saber qué es lo que va a ocurrir, en lugar de traer la luz, trae la sombra y la oscuridad, porque al final acaba llevando a la destrucción. En Lovecraft, el ser humano, si la vida fuera un tren, el ser humano no es el piloto del tren o el maquinista, sino un pasajero. Y no solo eso, sino que es un pasajero en un tren que se dirige al abismo, de forma inevitable. Entonces, el nihilismo de esa obra maravillosa, una obra que se estrenó a la vez que E.T., que fue un fracaso de taquilla tremendo, y según el propio John Carpenter dijo, no estaba la gente preparada para un alienígena como el que presentó en La Cosa, porque venían de ver a ese amigable alienígena de Steven Spielberg que se junta con los niños y les cura, y de repente llega ese ser que siembra la desconfianza en una serie de hombres que viven en la Antártida. Es una adaptación además muy fiel, donde no hay personajes femeninos, algo que es característico de la obra de Lovecraft, alguna excepción como Los sueños en la casa de la bruja. Es una obra de unos colores totalmente apagados, de una devastación total y como uno de los finales, ya os digo, más nihilistas y terribles del cine, y que con el tiempo se ha convertido en un título de culto y se considera una obra maestra pese a haber sido un fracaso de taquilla. Y luego tenemos En la boca del miedo, que como he mencionado antes, se considera muchas veces la película Lovecraftiana por excelencia, sin ser una adaptación pura y dura. ¿Por qué? Porque John Carpenter coge a Lovecraft como protagonista. Le da otro nombre, le pone como Sutter Kane, le da también unas características que pueden recordar a Stephen King, porque es un escritor superventas, por cierto, un escritor también muy influenciado por Lovecraft y del cual hablo también en el libro. Y convierte a ese escritor superventas en un creador de una mitología muy parecida a la de Lovecraft, escritor de unos títulos que están inspirados en la obra de Lovecraft, incluso se llega a leer algún fragmento de la obra de Lovecraft como si fuese de Sutter Kane.
un escritor que crea una realidad paralela y un escritor que, como le ocurrió realmente a Lovecraft, acaba siendo devorado por su propia obra y su obra acaba siendo eh, su destrucción, que es un poco lo que le ocurrió a Lovecraft si tenemos en cuenta que murió en la pobreza, sin ser reconocido, enfermo, y al final su obra acabó devorando al hombre, hasta el punto que, como comentaba al principio, hay gente que piensa que Lovecraft es una creación, algo ficticio, mientras que hay elementos de su obra, como el Necronomicon, que se considera que son reales. Entonces, si tengo que elegir, siempre me voy a quedar con Carpenter, porque es un director mucho más interesante, mucho más revolucionario y su obra es muy influyente. Sin embargo, si hablamos de la obra en concreto de Lovecraft, pues la obra de Stuart Gordon es muy influyente también. Entonces, si me das a elegir, me quedo con Carpenter, pero Stuart Gordon también tiene mucha importancia. Sí, es que, bueno, Carpenter, ya lo he dicho antes, me parece, bueno, es increíble además lo que lo comentabas. Hace un cine, bueno, en Están Vivos, que además te puede hacer una película con un tono de ciencia ficción, pero que tiene tantas capas de lectura esa película que es impresionante. Y más, y la cosa, que te hace una película, en su día no fue un éxito, pero que ha llegado a convertirse en un título imprescindible y un título del culto dentro de lo que es el terror. Eh, Te quería preguntar, Alfonso, porque al final, bueno, lo hemos venido comentando, ¿no? Decías en un momento de la entrevista, ¿no? Que leer a Lovecraft no es sencillo, que incluso se dice, ¿no? Que es bueno leerlo en alto, pero yo quería preguntarte ahora si consideras, viendo un poco o habiendo hecho como esa radiografía, ¿no? Dentro del terror, dentro de Lovecraft, si consideras que es fácil o difícil adaptar al cine a Lovecraft. Creo que es difícil y que por eso no se ha llegado a hacer la adaptación todavía perfecta de Lovecraft o la adaptación ideal. Es difícil por varios motivos. Por un lado, es un autor difícil de adaptar porque tiende mucho a las descripciones, no es un autor muy visual. Cuando hace una descripción, muchas veces tiende a ser vago, hace descripciones muy ambiguas de sus criaturas, de sus mitos. Entonces, eso se considera difícil, aunque también para otros directores puede ser como un reto o incluso pueden tener la libertad para adaptarlo como ellos quieran, ¿no? También resulta difícil de adaptar desde el punto de vista de unos grandes estudios que quieren asegurarse una obra comercial, porque no hay elementos románticos en la obra de Lovecraft, no hay personajes femeninos. Y bueno, es una de las grandes hándicaps que se han encontrado directores como por ejemplo Guillermo del Toro, que lleva décadas intentando adaptar en Las montañas de la locura y siempre se topa con el rechazo de los grandes estudios a que haga una historia nihilista, sin personajes femeninos, y él quiere adaptarlo, claro, sin edulcorar la obra de Lovecraft. Entonces, desde varios aspectos, la obra de Lovecraft es complicada de adaptar. Eso hace que a la vez pues, sea un reto, ¿no? Pero sí, todavía no ha llegado la adaptación perfecta, por eso digo que a veces es más interesante ver cómo la obra de Lovecraft llega a otras obras que no son adaptaciones directas, porque las adaptaciones son muchas muy malas, es decir, que en el libro también afronto varias de estas, pero a veces hablar de cine que es malo y sobre todo en el cine fantástico puede ser más interesante que hablar de grandes películas, porque a veces la historia que hay detrás de ellas puede ser apasionante. Por ejemplo, The Color Out of Space, que no me parece que sea una película mala, pero es más interesante incluso que la película en sí, hablar de toda la historia de Richard Stanley como director, que es un personaje apasionante por lo excéntrico. Entonces, esas cosas a mí me parecen muy interesantes a la hora de afrontar la escritura de un libro, ¿no? Color Out of Space me la recomendó además un buen amigo que es muy fan de Lovecraft y me dijo, te la tienes que ver porque es una película que, vamos, me decía que estaba muy bien plasmada la obra de Lovecraft en esa película, ya te digo, no. Es además otra pendiente que también me anoto y que incluso con la otra que has comentado, con Empty Man. Y comentas, As, sí que estás. Yo también te la recomiendo, ¿eh? Es un peliculón. Es increíble. Aunque bueno, el relato original es muchísimo mejor, pero bueno, es una muy buena, digamos, visión, ¿no? Un poco más actual, pero que lo tienes que ver, ¿sabes?
Muy bien. En mi opinión, sobra un poco Nicolas Cage, porque es un autor que eclipsa un poco el personaje, porque al final se convierte también en una película de Nicolas Cage, cualquier cosa en la que actúe él, porque tiene una personalidad desbordadora y es un personaje muy excéntrico, ¿no? Entonces creo que otro actor con menos personalidad fílmica, creo que habría sido más adecuado. Pero aún así, sí, es una película muy interesante. Sobre todo como Richard Stanley eh, transmite la cualidad cromática del relato original. Si quieres comentar, Sas, estás ahí silenciado. No, bueno, estoy silenciado porque ya te digo que está Ya, pasando algo por aquí en el aeropuerto, algo Lovecraftiano, ¿no? Bueno, yo quería hacer un inciso, si me permitís, que es, supongo que Alfonso conoce este cómic, se llama Providence, ¿vale? Uh-huh. Es un cómic de Alan Moore, ¿vale? Y el dibujante creo que se llama Jensen Burroughs o algo así, que es una adaptación. Bueno, yo lo voy a explicar un poco así, pues de aquella manera, seguro que Alfonso lo explicará mejor que yo, pero es como Alan Moore cogió la vida de Lovecraft y la ficcionó juntamente con sus novelas, bueno, con sus relatos, mejor dicho, e hizo un cómic muy personal y es increíble este cómic. Supongo que Alfonso está al caso, no sé si lo tienes. Sí, claro que lo tengo. Bueno, yo soy muy aficionado también a Alan Moore desde sus orígenes. Creo que si hablamos, además, igual que podemos considerar que la influencia de Lovecraft en escritores como puede ser Stephen King o Anne Rice, escritores un poco más contemporáneos del terror, creo que hay que mencionar también a Alan Moore, porque Alan Moore es a lo mejor más conocido por obras como Watchmen, que un poco desmonta todo el mito de los superhéroes, pero yo considero que la mejor obra de Alan Moore, perdón, a nivel del cómic de terror es La cosa del pantano. Lo que hizo en los años 80 con dibujantes como Stephen Bissett en La cosa del pantano me parece de lo mejor que se ha escrito en cómics de terror. Y que Alan Moore reconozca su influencia de Lovecraft y no solo la reconozca, sino que la traslade a cómics como Providence, es importantísimo porque estamos hablando del autor del único cómic, creo que ha ganado un Pulitzer, ¿no? Watchmen, me parece, o ya no sé si Mouse también. Estoy un poco dudoso ahora, o que se reconoció como una de las obras maestras del siglo XX, no sé, pero en concreto que Alan Moore no solo tome como referencia a Lovecraft y lo reconozca como he mencionado antes, como el autor más influyente de la literatura que ha llegado hasta nuestros días, sino que ambiente uno de esos cómics y lo convierta en una de sus obras, me parece fabuloso. Y en este caso quiero hacer un inciso a otra obra de Diablo Ediciones, que se ha publicado hace poco, que ha escrito mi colega Fernando López Guisado, que se llama Siempre nos quedará Lovecraft. En su primer volumen habla de varias influencias de la obra de Lovecraft en distintos elementos de la cultura popular, como los juegos de rol, como la literatura, como el cómic, y habla en profundidad de este tema. Entonces, creo que Fernando en su libro aborda este tema con más profundidad. Va a publicar dentro de poco la segunda parte y creo que es una obra también muy interesante y complementaria con Lovecraft en el cine, porque yo me centro solo en el séptimo arte, pero Fernando hace como mucha referencia a muchos otros aspectos de la cultura popular. Creo que son dos obras complementarias y además Fernando es un gran conocedor de la obra de Lovecraft. También ha traducido juegos de la llamada de Cthulhu. Bueno, es aficionado a Lovecraft desde siempre y su obra es también muy interesante. Así que aprovecho para recomendarla ya que hablas del cómic. Aunque yo también hablo un poco del cómic por referencia a algunas adaptaciones, ¿no? Hablo, por ejemplo, de las adaptaciones de Guillermo del Toro de Hellboy, el cómic de Mike Mignola, que tiene mucha influencia Lovecraftiana, la misma The Empty Man que hemos mencionado antes tiene su origen en un cómic, o sea que el cómic también está presente de alguna manera. Hablo de algunas adaptaciones de Marvel y DC que tienen algunos elementos Lovecraftianos, por ejemplo, Aquaman de James Wan, que está, por cierto, preparando una adaptación de La llamada de Cthulhu.
también tiene elementos Lovecraftianos, la de Sam Raimi del Doctor Extraño en el multiverso de la locura también tiene algunos personajes que se pueden considerar Lovecraftianos, pero bueno, lo que hablamos, Providence es una obra interesantísima de Alan Moore, igual que otras muchas de su carrera como autor de cómic, de la cual ahora reniega. Él es un personaje también muy peculiar, vive recluido, no tiene teléfono, no tiene internet, reniega totalmente de su etapa como autor de cómics. Él ahora escribe novelas que son unos tochos impresionantes y reniega de obras tan importantes como From Hell, Watchmen, o su versión de La Cosa del Pantano o La Broma Asesina, que se consideran pues obras maestras totalmente del noveno arte. Así que bueno, me gusta que menciones a Alan Moore porque yo además como guionista de cómic y aficionado al cómic desde siempre, pues sí lo considero uno de mis autores de referencia, claro. Vale, y bueno, ya hemos ido soltando un poco varias recomendaciones, ¿no? A lo largo de la presentación. Bueno, y ahora mismo ya nos hemos quedado, ¿no? con esas recomendaciones de Alan Moore, pero yo te quería preguntar además por obras así, si tuvieses que recomendar tres historias o tres novelas de Lovecraft, ¿cuáles serían? Porque películas también has mencionado unas cuantas, pero yo ahora te diría pues tres novelas un poco o tres relatos para alguien que quiere iniciarse en la lectura de Lovecraft. Bueno, yo creo que la obra capital es En las montañas de la locura, me parece una novela corta fabulosa y me parece seguramente la obra más interesante que escribió y la más influyente a muchos niveles, porque hablamos de la influencia que tuvo en películas como Alien, El octavo pasajero, como La cosa de Carpenter, como Prometheus, también en la continuación de Alien que dirigió Ridley Scott. Y me quedaría con eso, con El color que cayó del espacio, que he mencionado antes, que seguramente es la que más me guste por su capacidad para trasladar al ámbito de la ciencia ficción ese tema del horror cósmico. Y tal vez diría Desde el más allá, que es un relato breve, pero que me parece también fabuloso a la hora de entrar un poco en esa mitología de Lovecraft. Creo que me quedaría tal vez con esos tres, aunque bueno, la obra de Lovecraft es muy amplia y sus relatos, ahora mismo yo creo que me quedaría con esos tres. ¿Sabes tú qué dices? A ver. Sí, iba a preguntar, es abierta la pregunta. Pues Claro, Sí. comenta tú, sí, cuáles son tus Lánzate. Yo, mira, voy a recomendar el primer relato que yo me leí de Lovecraft y que aún lo llevo aquí grabado porque fue el que me hizo entrar en su universo, es El ceremonial. Es un relato muy breve y creo que, o sea, es muy característico de su obra. Obviamente, también la llamada de Chulu, o Tulu, o Cthulhu, ¿vale? Y luego has mencionado sobre el tema del círculo Lovecraft. Un relato que es El Rey Amarillo, creo que es de W. Chambers. Es un relato también muy recomendable que, bueno, tiene como un particular aroma no sé cómo decirte, es como muy, muy raro y hay que recomendarlo, ese relato. Yo me quedaría con esos. Sí, además es un relato que tuvo mucha influencia, por ejemplo, en la primera temporada de True Detective, que es una de las mejores temporadas que se han hecho, yo creo, en lo que se ha hecho de televisión en este siglo. La primera temporada de True Detective me parece magistral, no tanto sus continuaciones, lamentablemente, pero esa primera temporada está muy influenciada por El Rey Amarillo, la verdad. Vale, pues ¿alguna pregunta más, Sas, que quieras lanzar a Alfonso antes de cerrar la entrevista? No, yo estaría toda la noche hablando con él, pero quiero decir que, hostia... Pero tienes el avión ahí esperando, ¿no? No, ya, el avión me sale mañana por la mañana. Pero me refiero a que le preguntaría muchísimas cosas. Y bueno, si me permites, pues ya la última pregunta.
Sí, sí, La última claro. pregunta que le haría es, ¿qué crees, Alfonso, que es lo más importante para adaptar a Lovecraft bien en pantalla? O sea, ¿qué es lo que crees que es imprescindible? Bueno, yo creo que tiene que ver con lo que comentaba antes del nihilismo, o por lo menos que el ser humano no sea el centro del relato. Creo que eso es una gran innovación que hizo Lovecraft a la hora de transmitir el cuento de terror o de su literatura. Que a veces la gente se queda con el concepto ese de tentáculos, de sectas, mm, que invocan a dioses primigenios, pero yo creo que en realidad la importancia es mm, que un personaje principal descubra que la razón, como comentaba antes, no le abre el camino a verdades más luminosas o no le libera, sino que la razón o el descubrir la verdad lo que hace es condenarle, porque descubre que en realidad su destino pertenece a, a dioses ignotos, a seres de otro planeta que ya han marcado nuestro destino con anterioridad. Entonces creo que ese concepto de un personaje eh, principal que cree en la razón como su principal creencia, ¿no? Valga la redundancia, se enfrenta ante fuerzas sobrenaturales que lo sobrepasan y que acaban por devorarle y destruirle. Entonces yo diría que eso, transmitir eso de alguna forma y ese nihilismo, me parece más importante a la hora de transmitir a Lovecraft que el tema de que haya tentáculos o de que aparezca de repente un culto religioso o lo que sea. Eso tiene más que ver con el horror cósmico que cualquier pulpo que nos salga en la pantalla o kraken. Vale. Y ya para Estoy con él. terminar, Estoy perdón. con él. Sí, ¿estás de acuerdo? Guay. Pues me Estoy alegro de porque acuerdo. quiero decir, a la hora de escribir este libro, de decir que tenía mi temor de cómo lo van a recibir los aficionados. Y la verdad es que, o sea, yo tengo mi propia visión, claro, y no me considero tan aficionado a lo mejor a Lovecraft como puedes ser tú, ¿sabes? Así que me alegro de que coincidamos. Muy bien, pues ya para terminar, Alfonso, bueno, pues te quería preguntar si, y bueno, y deseando además que los clanes del cine sea todo un éxito, sobre todo ahora que dentro de poco vendrá la Feria del Libro de Madrid, fecha clave también en la que espero que, bueno, a ver si estás por ahí y me paso, pues si coincidimos, genial, pero oye, deseando que de verdad la mejor de las suertes y que seguro que sí para esta nueva obra bueno, como ya has comentado, ha llevado un proceso, un proceso complejo de creación. Pero yo te quería preguntar, dando un paso más adelante, ¿no? Si ya tienes algún nuevo proyecto en el que estés trabajando y que nos puedas Sí, contar, claro. bueno, ya sabéis cómo es esto, que los proyectos a veces es mejor no contarlos del todo hasta que estén escritos y aparte acabo de publicar el libro y el proceso que yo llevo de documentación con los libros pues lleva su tiempo, ya sabéis que, bueno, como comentaba antes, ¿no? Mínimo 2 años te tiras entre que te documentas, ves todas las películas, las ves muchas veces, las analizas, le das 20.000 vueltas, buscas información. Entonces, todo eso lleva mucho. Buscar también las imágenes, porque, bueno, como habéis visto en las imágenes que ha compartido Rafa, los libros de Diablo son muy visuales, llevan muchas imágenes, y hay que buscar también eso, ¿no? Imágenes que se adecúen a la calidad que queremos transmitir, ¿no? Entonces, mi idea es cerrar una trilogía que quería cerrar antes de que surgiese el libro de Lovecraft, que se ha cruzado un poco en el camino, que tiene que ver con el cine negro. Y es un poco una continuación o un libro que se complementa con los libros de cine carcelario y cine judicial, donde voy a profundizar en el crimen en el cine. Todavía no puedo decir cómo exactamente, pero sí que va a tener que ver con el cine negro y con el crimen. Y llevo mucho tiempo como con las ganas de hacer como un libro sobre cine negro. Bueno, lo toqué un poco con el cine de boxeo, donde hablaba en un capítulo del cine negro pugilístico.
también de alguna manera con el cine carcelario y el judicial, pero aquí voy a entrar en profundidad en el tema y creo que va a ser muy, muy interesante, ya os iré contando. Y sobre todo espero que cuando salga pues tengamos ocasión de charlar otra vez. Pues Y ya te digo que sí, ya te digo que sí, vamos, vas a estar aquí, ya sí o sí, porque además es que el cine negro es mi género, o sea, es el género que más, si con no el se que llega a más haber coincido. cruzado Lovecraft en el camino, si no llego a escribir ese artículo, pues seguramente habría sido el libro del que estábamos hablando hoy en día. Pero bueno, se cruzó Lovecraft y yo creo que es interesante también este libro, o sea que Sí, 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 sí. Pues, espera, Sas, comenta, sí. No, un inciso, es que, bueno, si no, es que aquí está pasando algo raro. No sé si se oye, pero creo que quiero es decir chulo que que está llegando al aeropuerto. sí, está aquí ya el tentáculo asomando. Digo que Lovecraft también tiene muchos puntos de cine negro. Ya como último apunte, ¿no? Que sí que lo veo muy relacionado con. Yo jugaba mucho a la partida, bueno, a las partidas de Chulu, a la llamada de Chulu, en la época de los años 20, que es la época más auténtica, y sí que tiene muchísimo que ver con el cine negro. O sea que te has Sí, hecho venir bien como para. Sí, y sí, he de sí. decir que hay varias adaptaciones que toman esos elementos, ¿no? Ese mundo de luces y sombras del cine negro, pues se puede trasladar perfectamente a la obra de Lovecraft, que además está ambientada pues en la época de muchas películas de cine negro, pues a principios de siglo y todo eso. Hay películas como, que no hemos hablado de ellas, como las que hicieron de H.P. Lovecraft Society, el mediometraje de La llamada de Chulu, que se considera una de las más fieles por los aficionados, o el largometraje de Whispered in the Darkness, o películas que hemos mencionado como esta que os comentaba del Resucitado, dirigida por Dan O'Bannon, o el telefilm, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, que donde aparece un protagonista que es un detective que se llama Lovecraft. Ahora no me acuerdo del nombre, pero bueno. Hay muchas de las películas que menciono que sí que tienen esos elementos de género negro. Y un apunte solo para acabar, como he mencionado lo de la Feria del Libro, sí que estaré, ya os iré informando por redes sociales. Estaré un par de días seguramente, uno con Juan Serrano firmando ejemplares de la revista Cthulhu, aunque la gente que venga Ujú. por el libro pues estará ahí, claro, y porque vamos a estar en la caseta de Diablo, y otro día estaré exclusivamente con el libro, así que si nos podemos ver por ahí, genial. Me gustará mucho. Pues no, oye, fenomenal, Alfonso. Y oye, ojalá, ya te digo, te pongas ahí duro con ese libro, ese nuevo proyecto relacionado con el cine negro, pues ya te digo que eso da para una presentación también bastante interesante. Pues, oye, muchísimas gracias, Alfonso, por este rato, porque la verdad es que nos has ilustrado muchísimo con todo lo que nos has contado sobre Lovecraft, sobre ese cine de terror que nos ha dejado o que ha inspirado su obra. Y nada, oye, agradecerte este ratito, que espero que vaya muy bien, como ya te he comentado, el libro que tenga muy buena acogida. Y nada, y agradecer también a Sas el que haya estado aquí también para participar, que digo que No, también es bueno contar con un amigo y además que sea tan, pues oye, tan también conocedor de la obra de Lovecraft, que también eso ayuda mucho. sí, pues muchísimas gracias a ti, Rafa, y Alfonso, felicidades otra vez. Y como se suele decir en el mundo del espectáculo, mucha mierda, que ya sabes que eso es positivo. Así Sí, que, sí. Pues eh, muchísimas por cierto, aquí tienes un comprador del libro, mañana me lo voy a comprar ya. gracias. Me has vendido muy bien la moto, Asas. Espero que te guste. Y nada, gracias a vosotros, a Rafa por invitarme, a Sas por participar y por tu conocimiento, por aportar tu conocimiento también de la obra de Lovecraft, que es muy enriquecedor. Y gracias de nuevo es un placer estar aquí. Y nada, espero que haya muchas más ocasiones. Y un placer y espero que no haberme extendido, porque digo, a ver, ya verás, voy a llegar a la hora. No, Al no, final, no, no. No, no, ha estado muy bien porque además ya te digo que has contado desde tocando pues la obra literaria, cómics, cine, o sea, los que no sean muy conocedores de Lovecraft les va a venir muy bien porque además van a poder tener pues aparte de que se compren el libro, que eso es lo primero de todo, pero tener también unas referencias muy claras de por dónde pueden tirar también, tanto en Creo cine que como en televisión, como en cómics, como en novelas.
Vamos, que lo primero, ojo, lo primero es que se compren el libro porque eso es, vamos, ahí es donde está todo lo que nos ha contado Alfonso y mucho más en este pedazo de libro oye, que un imprescindible. Sí, yo lo que comentaría también es que uno de los intereses que tenía al escribir el libro es que la obra de Lovecraft llegue a la gente. Entonces, habrá mucha gente que descubra a través de las películas los relatos originales. Es una cosa que decía, por ejemplo, el director Jean-Paul Omelet, el director de Lo Innombrable y Lo Innombrable 2, que es una película menor, una serie B, pero bueno, entretenida de ver, sobre todo la primera parte, por los elementos que mete, el personaje que hace de Randall Carter y todo eso. Y él mencionaba, es cierto que las películas no van a ser nunca tan buenas como los relatos originales, pero lo que quisiéramos es que a través de nuestras películas pues se llegase, que despertase la curiosidad de los espectadores para leer esos relatos. Y si fueran tan buenas, pues que lamentablemente no haría falta llegar a los relatos, pero sí que es interesante ir a la fuente. Así que Eso espero es. que este libro sirva primero para describir las películas y luego para la gente que no conozca a Lovecraft llegar también a esos relatos. Pues nada, lo dicho, que muchísimas gracias y nada, nos vemos sobre todo dejar el like, suscribiros al canal, por favor, oye, que aquí hacemos, sabéis que los libros de cine, vamos, es primordial que tengamos no solo películas, no solo cine, sino también libros que hablen sobre ello. Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias y nos vemos en otra. Chao. Gracias